Muy buenos días, estudiantes de sexto grado. El día de hoy, miércoles 18 de noviembre del año 2020. En esta semana 33, con el título Reflexionamos acerca de las ideas preconcebidas sobre las mujeres y los hombres. Desarrollo de la actividad. En la actividad de hoy identificarás y explicarás los cambios y permanencias respecto a los roles desempeñados por mujeres y hombres en diferentes etapas de la historia del Perú. Hoy en el área de personal social vamos a desarrollar el siguiente título: los roles de las mujeres y los hombres a lo largo de la historia. Para el día de hoy, la meta es explicar los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato, la república y la actualidad. Recursos: portafolio del estudiante, material tecnológico, útiles escolares y estas 3 fichas electrónicas. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Utilizar argumentos basados en información confiable sobre los roles de las mujeres y los hombres desde el virreinato hasta la actualidad. Describir cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la etapa del virreinato, la república y la actualidad. Utilizar en sus argumentos categorías temporales como en el virreinato, en la república, en la actualidad, etc. Iniciemos. Testimonio de la abuelita de Justina. La abuelita de Justina tiene 90 años. Le contó que cuando era muy joven y tenía tan solo 17 años, en el año de 1947 se pensaba que lo más importante para una mujer era aprender a cocinar, bordar, lavar y planchar, pues esas eran las labores de una buena esposa, mientras que por su parte los varones eran quienes estudiaban, trabajaban y buscaban el sustento para la familia. Ese era su deber. Por otro lado, las mujeres no podían votar en las elecciones de presidentes ni alcaldes. Era un derecho solo de los hombres. Solo ellos eran considerados capaces de tomar decisiones importantes. Analicemos ahora el testimonio de la mamá de Antonio. La mamá de Antonio, que tiene 35 años, cuenta que cuando tenía 17 años, en el año 2002, decidió seguir la carrera de Derecho y Ciencias Políticas, carrera que estudió en la universidad de su ciudad natal, con el apoyo de sus padres. Actualmente ejerce el cargo de jueza, labor que ejerce con mucho orgullo. Ella también nos cuenta que cuando se casó con el papá de Antonio, él la apoyó siempre para lograr sus metas. Hoy en día ambos trabajan y comparten responsabilidades del hogar, es decir, cocinan, asean la casa y cuidan a sus hijos. Cuando ella tiene mucho trabajo, su esposo se encarga de las labores del hogar. También la mamá de Antonio está pensando en postularse como alcaldesa, pues piensa que puede contribuir y realizar mejoras en la ciudad, decisión que muchos de sus vecinos apoyan porque confían en ella.
Luego de leer los testimonios, responde las siguientes preguntas. Primera pregunta. ¿Cuál era el rol de las mujeres en los años 1947 y 2002 según los testimonios? Coloca acá cómo fue en el testimonio de Justina, perdón, de la abuelita de Justina y el testimonio de la mamá de Antonio. Me imagino que ya te habrás dado cuenta, ¿no?, que aquí era un rol un poco machista, donde la actividad social de la mujer estaba postergada o limitada a ciertas labores domésticas. Las labores domésticas que se pueden compartir, ¿no? No solamente las mujeres lo pueden hacer, también los hombres hacemos, compartimos las labores, ¿no? Entonces, ahí tenemos un indicio de la respuesta correcta que debes ubicar aquí, ¿no? Y aquí, por supuesto, que ya es deducible, ¿no? Estamos en sexto grado y ya podemos observar con claridad nuestras respuestas. De acuerdo a los testimonios, ¿qué actividad o roles crees que realizaban los hombres en los años 1947 y 2002? Bien, aquí colocas tus respuestas, ¿ya? ¿En qué se parecen los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas? ¿En qué se diferencian los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas? Nos referimos a los cambios, ¿no? ¿Por qué crees que existen diferencias entre los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas? Es cuestión del pensamiento, cómo va cambiando, va evolucionando y va mejorando el criterio de la persona, del ser humano, por tener un mundo más equitativo. Y acá vamos a observar estas imágenes, que son ilustrativas, de qué cosas deben cambiar y qué cosas debemos tomar como modelo. De acuerdo con los testimonios de la abuelita de Justina y la mamá de Antonio, algunos roles de las mujeres y los hombres han cambiado a través del tiempo, mientras que otros permanecen. Por ejemplo, en los tiempos de la abuela de Justina se pensaba que la mujer solo podía dedicarse a las tareas domésticas y prepararse para ser buena esposa, y los hombres podían estudiar y trabajar para dar sustento a la familia. A pesar de que han pasado muchos años, actualmente algunas personas consideran que las mujeres solo deben ocuparse de las labores domésticas para ser buenas esposas. Esta es una permanencia. Mientras que ahora existen hombres que comparten con sus esposas las tareas domésticas y las responsabilidades del hogar. Esto es un cambio. Profe, ¿usted cocina en casa? Claro. Existen más cambios y permanencias respecto a los roles de mujeres y hombres. Para identificarlos, te invitamos a leer los textos del anexo 1 titulado ¿Qué roles desempeñaban mujeres y hombres en la sociedad virreinal? Las mujeres en la República, y el anexo 3, Historia del voto femenino en el Perú. Iniciamos. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII se instauraron colegios y universidades destinados a los hombres de élite, quienes eran intelectuales, educadores y directores espirituales. Para las mujeres solo hubo dos opciones: el matrimonio o las casas de recogimiento y los conventos. En esta sociedad la educación de la mujer tenía un solo objetivo: convertirlas en las mejores esposas y mejores madres. En la colonia, la educación destinada a las mujeres formaba parte del engranaje de una sociedad en la que se concebían como seres inferiores y subordinados al hombre. Para contraer matrimonio, requerían del consentimiento paterno y una vez casadas quedaban bajo la protección legal del esposo. Necesitaban su consentimiento y su permiso para efectuar cualquier operación legal. La mujer era dependiente, subordinada al varón, sin autonomía de actuación.
Tampoco podía poseer propiedades ni administrar bienes propios. Qué raro, ¿no? Qué raro suena todo esto. Seguimos analizando cómo era la vida antes. Se escribieron algunos textos para las mujeres de élite, como El jardín de las doncellas, La perfecta casada, ensayo de cómo se ha de ordenar el tiempo para que sea bien expendido. Textos dedicados a las mujeres casadas a fin de que distribuyan bien su tiempo para servir mejor a su esposo. En los estratos mestizos y pobres de la sociedad, las niñas recibían clases de enfermería, cocina y economía doméstica. Trabajaban como enfermeras a cambio de alimentación y vivían bajo un régimen de disciplina y clausura, en muchos casos en condiciones precarias. Las mujeres de la República. El 11 de enero de 1822, José de San Martín, en reconocimiento a la abnegada labor de las mujeres quienes apoyaron al ejército patriota para lograr la independencia del Perú, autorizó el uso de la banda de honor blanca y roja como galardón y una medalla de oro con la siguiente inscripción: al patriotismo de las más sensibles. Una de estas mujeres patriotas fue María Parado de Bellido, quien fue fusilada debido a su vinculación con el movimiento independentista. En 1822, en el distrito de Paras, se hallaba estacionada una fuerza patriótica al mando del capitán Quirós. En ese lugar vivía María Parado de Bellido, cuyo hijo Tomás estaba precisamente bajo las órdenes del capitán. El ejército español había preparado una emboscada y Carratalá era quien iba a dirigir las fuerzas hispanas contra las patrióticas estacionadas en Paras. Informada del plan, María Parado escribió una carta a su hijo alertando a Quirós, pero antes que llegue a su destino fue interceptada por los españoles. El 29 de marzo de 1822, María Parado de Bellido fue apresada y fusilada. La educación, una difícil conquista. Apenas fundada la República, los liberales intentaron remontar la universidad colonial y construir nuevos institutos de acuerdo con los cambios que se habían producido. En este periodo, la Sociedad Patriótica creó una escuela destinada a la educación femenina llamada Escuela Central Lancasteriana. Se instauró la gratuidad de la enseñanza primaria y en 1826 el ministro José María de Pando fundó la Escuela Normal de Mujeres. Durante esos años se instituyeron colegios de educandas en distintas provincias del Perú. Y en Lima, a partir de 1830, colegios de monjas destinados a las mujeres de élite criolla. Pero la educación continuó orientada a reforzar su rol de madre y esposa. Las mujeres solo podían estudiar hasta tercero de primaria y los cursos incluían catecismo, caligrafía y labores. A finales de los años 30, los cursos para las mujeres se ampliaron con la incorporación de gramática, dibujo, música y bordado. En el primer gobierno de Ramón Castilla se abolió la esclavitud y se intentó fortalecer el Estado, convirtiendo la educación en elemento integrador de la nación. En agosto de 1846 se formó una comisión que elaboró el primer reglamento de legislación y plan general de instrucción, que estableció colegios a nivel primaria y media, y fijó la currícula de la enseñanza femenina, incorporando cursos de geografía, historia, francés
e inglés. Durante el segundo gobierno de Castilla tuvo lugar otra reforma educativa que estableció la educación pública y privada y la creación de educación popular bajo control del Estado. Así como la gratitud de la enseñanza, este impulso permitió que aumentaran las escuelas destinadas a la educación femenina en diversas provincias del Perú. Es así que en 1853 había 73 escuelas para mujeres con 3.400 alumnas. En todos estos centros de enseñanza las mujeres estudiaron labores, repostería, dibujo, urbanidad, poesía, nociones de historia y literatura, cursos por demás insuficientes para proseguir estudios superiores, algo impensable en esos años. En contraste, para los varones habían 652 escuelas con 28.558 alumnos. Vaya, qué desigualdad. Vamos a leer ahora sobre la historia del voto femenino en el Perú. ¿Qué, profesor? Antes las mujeres no podían elegir a un presidente, a un alcalde. No, así era nuestra sociedad de indiferente. Ahora es más democrático. Y todavía nos falta mucho todavía por aplicar. En el Perú la lucha de la mujer por sus derechos ciudadanos y políticos fue sin duda uno de los logros más importantes del siglo XX. Las peruanas de entonces tuvieron que emprender un largo recorrido para que se les reconociera este derecho fundamental. La desconfianza que se tenía hacia la mujer era generalizada entre los varones. Se la consideraba en inferioridad de condiciones. En esta larga lucha de conquista de sus derechos, las mujeres tuvieron que vencer los prejuicios sociales y culturales que las regalaban el ámbito doméstico, al cuidado de los hijos y los demás familiares. A nivel mundial, el primer país que otorgó el voto a la mujer fue Nueva Zelanda en el año 1893. Posteriormente en el Perú ocurren los siguientes acontecimientos. En 1920 se obstaculiza el debate sobre el sufragio femenino al considerarse que la mujer no estaba todavía preparada para votar. En 1933, el Congreso Constituyente otorga el voto para elecciones municipales a las mujeres alfabetas, mayores de edad, casadas o madres de familia, aunque no hubiesen llegado a la mayoría de edad. Ojo, que antes la mayoría de edad era a partir de los 21 años. Sin embargo, en la práctica esta norma era letra muerta, pues habían hombres e incluso mujeres que opinaban que no tenían independencia para votar con entera libertad. En 1955 se promulga la ley de número 12391 que modifica la Constitución Política del Perú y concede el derecho al sufragio a las mujeres mayores de 21 años que supieran leer y escribir y a las casadas mayores de 18 años con el mismo requisito, reconociendo su calidad de ciudadanas. La primera vez que votaron las mujeres en el Perú fue en las elecciones generales de 1956, donde del total de votantes aproximadamente el 34% eran mujeres y el 66% varones. En 1956 fueron electas 8 diputadas mujeres. En 1990, las mujeres incrementaron de manera significativa su presencia en cargos públicos con la ley de cuotas. Esta acción afirmativa fortaleció el avance de las mujeres en el ejercicio de su ciudadanía y de sus derechos políticos, promoviendo su derecho a ser electas, a participar activamente en la toma de decisiones que afectan centralmente sus vidas, la democracia y la sociedad.
Para las mujeres, el ejercicio de su ciudadanía y sus derechos políticos es un factor importante en el proceso político peruano. El derecho de elegir y ser elegida o elegido enriquece con la participación activa de las mujeres en la actividad pública. Esta participación se realiza con mucha dificultad, ya que tienen que vencer resistencias e ideas preconcebidas que las relegan en el ámbito doméstico. Ahora recuerda el texto que leíste el día 1 del anexo 1, desigualdades en los roles de las mujeres y los hombres. Y también lo tienes en tu portafolio ordenado. Yo sé que eres un estudiante muy hábil. Luego de leer estos textos, copia en tu cuaderno este cuadrito. Aquí están las preguntas en las filas y acá están las épocas: virreinato, república y actualidad. Vamos a narrar las preguntas, ayúdame tú también. ¿Cuáles eran los roles de las mujeres y los hombres en la época que hacían en el virreinato? Ah, ya, muy bien, ¿te acuerdas, no? Solo pones acá una idea sobre los hombres, que ellos nada más ocupaban los cargos públicos y las mujeres que solamente se dedicaban a las labores domésticas. Ser una buena esposa y ser una buena madre, ¿no? Iba cambiando ya en la República, ¿recuerdas? Sí, muy bien. Si no lo recuerdas, puedes retroceder el video o puedes recurrir a la ficha electrónica que te va a llegar. ¿Y cómo es ahora aquí? ¿Cómo es el rol? Se invita a la democracia, ya las mujeres participan mejor, ya los hombres ya también saben cocinar como el profesor. Ahora es un pensamiento natural, ¿no? Antes era un espanto, por eso es que me causa gracia. ¿Qué roles de las mujeres y los hombres han cambiado de una época a otra? Los cargos públicos sobre todo, ¿no? Las labores domésticas. Y aquí la equidad, la igualdad de oportunidades. ¿Qué roles de las mujeres y los hombres permanecen? Todos debemos estar activos en la participación civil. Todos somos ciudadanos, ¿no? Eso debe permanecer siempre. A ver, ¿qué ocurrió para que hubiera cambios en los roles de una época a otra? La igualdad de derechos. El hombre ha caído en cuenta que todos debemos tener igualdad de oportunidades. Todos somos iguales ante la ley. Y la ley natural nos ayuda a observar eso. Teniendo en cuenta los textos que leíste y las respuestas a las preguntas, escribe una explicación sobre los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en las etapas descritas. Ten en cuenta los criterios mencionados al inicio de la actividad. Explica sobre los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en las etapas descritas. Sencillo, ¿verdad? Qué bueno, me da gusto. Ya eres un estudiante de 6º grado. O sea, estamos cerrando el año. Vas a cambiar de nivel. Y tus pensamientos también ya están de otro nivel. Un nivel mucho mejor. Ahora que has escrito tu explicación sobre los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la etapa del virreinato, la república y la actualidad, revísalo utilizando la lista de cotejos. Si es necesario, mejora tu explicación. Siempre te invito a que contestes con honestidad aquí. Tus argumentos están basados en información confiable sobre los roles de las mujeres y los hombres desde el virreinato hasta la actualidad. Describiste cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los roles de los hombres en la etapa del virreinato, la república y la actualidad. En tus argumentos utilizaste categorías temporales como el virreinato, en la república y en la actualidad. ¿Cumpliste todos los criterios? ¿Cuál debes mejorar? ¿Qué harías para mejorar? Con tu familia,
Coméntales con tu familia. Mi profesor ha dicho que cocina. No, no, no. Bueno, si gustas, coméntaselo. Vamos, era una broma. Lo que estaba leyendo aquí es, comenta con tu familia cuáles eran los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato, la república y la actualidad. También coméntales cuáles de esos roles han cambiado y cuáles permanecen en la actualidad. Y además tú puedes decirle cuáles podemos cambiar aún que aún hacen falta. ¿Ya? Mucho cuidado con la desigualdad también entre niños y niñas, ahí entre ustedes también. Desde allí comienzan las bases para la igualdad el día que sean ciudadanos. Pídeles que te respondan. ¿Están de acuerdo con los roles que desempeñaban las mujeres y los hombres en la época del virreinato, en la época de la república y en la actualidad? Porque te tienen que dar todas esas ideas. ¿Qué roles creen que se mantienen hasta la actualidad? ¿Están de acuerdo en que se mantengan esos roles o alguno debería cambiar? ¿Qué podrían hacer para que tanto mujeres como varones podamos vivir en igualdad de oportunidades y derechos? ¡Respetar! Pero que te lo digan tus padres, ¿ya? A ver, aguarda. Aguarda tu respuesta y luego se los dicen. Respetar los derechos. ¿Ya? Cumplir nuestros deberes. Ser siempre equitativo. Ser siempre justo. Actuar con libertad. Al actuar con libertad quiere decir que puedes realizar las actividades positivas que tú creas sin invadir la libertad de otras personas, sin invadir los derechos de otras personas. Reflexiona, recuerda la meta, explicar los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato, la república y la actualidad. Responde estas preguntillas. Bueno, ya las he respondido antes, pero vuelve. Vamos a reforzar la idea. ¿Lograste explicar los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato, la república y la actualidad? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo las superaste? Organiza tu portafolio. Lávate las manos con agua y jabón, usa mascarilla. Cuidado, no hay que descuidarse. Todavía la pandemia está por ahí. Que no se asome. Envía tus evidencias a tiempo como siempre. Aprendo en casa. Si gustas, puedes dejar en los comentarios qué fondo musical prefieres para la próxima clase. Si eres docente, escríbeme al 927-344-015 para hacerte llegar el formato del video en formato WhatsApp. A veces no todos los niños tienen conexión a internet para ver en YouTube el video. Si me escribes te puedo hacer llegar el video en formato de WhatsApp. Y así podemos seguir dando curso a la educación a los niños que no tienen acceso a la conectividad. El WhatsApp nos da cierta conectividad, nos permite recibir cierta cantidad de videos y de imágenes, y hay un formato especial en el cual se les puede hacer llegar.